Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bendecidos. Vamos a ver hoy un tema más de esta serie, está interesante esta serie, la serie de En el taller del alfarero. Y si usted nunca le ha tocado ir a un taller del alfarero, un día en una ida a Tonalá, tenemos aquí cerquitas de la ciudad, vaya y pueda ver. Hay poquitos todavía que hacen con barro, ya la mayoría hacen con otro tipo de materiales, pero para que usted pueda entender un poquito de lo que se ve en estos temas. Y el tema que les traigo, hermanos, esta tarde ya, lo he titulado Formados o Deformes. Formados o Deformes. Al inicio de esta serie, hermanos, titulada En el taller del alfarero, si recuerdan la primera enseñanza que se nos compartió, se presentó cómo la Biblia hace una analogía, hace una comparación de un maestro alfarero, el cual representa a Dios, y su obra del barro, el cual es moldeado con sus manos, con el propósito de hacer un utensilio útil. Y el barro, como lo hemos visto, el barro somos nosotros, en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Durante este proceso, hermanos, de moldeo de la vasija de barro, puede llegar a experimentar algunas situaciones que lo hagan deformarse. El alfarero lo empieza a moldear, ya hace una vasija, un vaso, un plato, lo que él desea, pero llega un momento en el que esta vasija o este instrumento, lo que el alfarero ha creado con el barro, puede llegar a deformarse, a experimentar situaciones que lo hagan cambiar de la forma original que el alfarero tenía pensado, y queda este utensilio inservible para el fin que se quería en un principio. Imagínate un vaso, todos pongan en su mente un vaso, que lo deja el alfarero, lo forma y lo está dejando secar antes de entrar al horno, y llega alguien o algo y lo toca y lo apachurra. Ya queda el vaso todo deforme. Que de hecho, si lo pones tú en la mesa, de lo mismo deforme que está, ya ni se puede sostener y se cae. Voy a poner ahorita un ejemplo con mi termo. Imagínense que fuera, en lugar de ser así, de esta forma, estuviera de acá abajo cónico y yo lo quisiera parar, pues no se puede y se cae. Esto pasaría si, como les decía, si el diseño original llega a experimentar deformaciones. Ya no sirve para lo que originalmente el alfarero lo había diseñado. Y en la parte espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. Podemos terminar deformes, podemos terminar todos chuecos espiritualmente. Y por eso hoy vamos a ver y aprender de la palabra de Dios si estamos siendo formados o somos deformes. A ver, iba a decir, voltea con tu hermano, pero mejor si traes un espejito, saca tu espejito, sobre todo las mujeres, y ve a ver si estás deforme. A ver, vamos a ver si estamos deformes. A lo mejor va a ser espiritual, es un espejo espiritual. La palabra de Dios es este espejo espiritual que nos vamos a ver hoy en esta tarde cómo estamos. Vean que a las mujeres les gusta darse su manita de gato. Vamos a ver cómo andamos. Necesitamos una garra de tigre, no una manita de gato, ¿verdad? Y para eso, hermanos, vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Vayan en sus Biblias. Filipenses 1:6. Ahí las chicas, como traen la misma Biblia, si alguien ya la encontró, pásense la página. Les queda más fácil a ustedes. Filipenses 1:6. Voy a esperar a que la encuentren. Voy a dar una pista. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ya las acabé, ¿verdad? Me dicen, chicas, ¿ya los tienen? ¿Ya? ¿No? A ver, ¿quién ya lo tiene? ¿La tienen? ¿Qué página es? ¿Cuál, perdón? 829, para las que traen la misma Biblia, 829. Filipenses 1:6. En lo que llegan las chicas de Casa Hogar ahí a esa página, 829, en esta parte, primera parte del mensaje, hermanos,
vamos a ver cómo Dios inicia un proceso de formación que Él hace desde nuestro interior. Y dice así Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido, estando confiado, estando 100% seguro de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, hermanos, Dios es el que inicia su obra en nosotros, que somos su barro, como lo acabamos de leer. Y decía el apóstol Pablo, dice, estoy convencido de esto, de que el que comenzó en ustedes la obra, la buena obra, o sea, Jesús, Dios, la perfeccionará, o sea, la completará, la finalizará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor, nuestro Salvador, regrese o estemos en su presencia. Desde que comienza, fíjense hermanos, desde que comienza Dios a trabajar en nosotros, va removiendo todas aquellas piedras que hay en nuestro interior. Va amasando el barro. ¿Recuerdan la primera enseñanza que nos compartía nuestro pastor Marcos? Como él decía, agarraban el barro y decían, entonces empiezan en el proceso de amasarlo, y de repente van sintiendo como esos grumitos, esas piedras, y la van quitando del barro y dicen, no, esto no debe de estar. Siguen amasando, siguen le echando agua, le meten más barro y van ahí haciendo esa masa de barro. El Señor desde el principio, desde que tú y yo llegamos a sus pies, creemos en el Evangelio, ahí empieza esa buena obra que dice aquí Pablo en Filipenses. Empieza a irnos amoldando, empieza a darnos forma, empieza a tallar cada parte de nuestro ser. Imagínense como si fuera el molinito, empieza el barro y está tallando para moler todas las piedras que tenemos, quitar todo lo duro que no tiene que estar. Va amasando el barro, va agregándole agua y va presionando para que este barro pueda ser moldeable. Si no se hiciera todo esto, el barro no podría tener las características que se necesitan para convertirse en una vasija. Sería solo barro. Sería una especie de lodo sin ningún propósito. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo a lo mejor cuando está en temporada de lluvias, vamos por la calle y vemos lodo ahí tirado y decimos, es simple lodo, no sirve para nada, es tal cual y sencillamente lodo? Nadie ve el potencial, vamos a llamarlo así, que ese lodo pudiera tener, porque es simplemente lodo, es tierra ahí mojada. Pero el Señor ve más allá de eso. Él ve y agarra ese lodo, ese barro, y empieza a trabajar, empieza a ser como ese maestro alfarero y empieza a ir quitando todo de nosotros. El alfarero, antes de que inicie el moldeo de su obra, antes de que agarre el barro y diga, a ver, voy a hacer esto, él primero se pone a pensar qué es lo que quiere lograr. Por ejemplo, si un alfarero quisiera hacer un jarrón como de este tamaño, pues él sabe que tiene que juntar una buena cantidad de barro. Él ya sabe más o menos cuánto, y él dice, a lo mejor puedo necesitar 2 kilos, 3 kilos de barro, a lo que él ya en su experiencia le va marcando. Entonces, él primero visualiza qué es lo que quiere hacer y después empieza a trabajar en el barro. No hace lo que a ver qué sale, no. Él ya tiene un propósito y lo hace intencionalmente, hay un objetivo. Antes de que el barro sea una vasija, es necesario que el barro sea moldeado. Sin un moldeo, no puede haber vasijas. Y espiritualmente hablando, hermanos, si Dios no nos moldea, si Dios no nos va trabajando, no podremos serle de utilidad a Dios. Es parte del trabajo de Dios que hace con cada uno de nosotros. Y fíjense, lo hace Dios de forma personal. Trabaja con toda la iglesia como comunidad, sí, pero también lo hace con cada uno de nosotros. Dios nos forma, fíjense, y está bien interesante esta analogía que estamos estudiando en esta serie. Él dice que Él es un alfarero y el alfarero
trabaja con sus manos. Él va dando la forma con sus manos. No lo hace como con un molde, que es muy diferente. Por eso les decía, allá en Tonalá hay gente que trabaja, son alfareros en esta parte de trabajar con sus manos, y hay gente que lo trabaja, sobre todo trabajan mucho allá el yeso, lo trabajan con moldes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando tú lo trabajas como un alfarero con tus manos, estás sintiendo el barro, estás quitando lo que no te sirve y vas dándole la forma, y implica más trabajo, más esfuerzo, pero también te vas afinando en ciertos detalles. Cuando tú tienes un molde, tú preparas el molde y tú vas a verter tu líquido, en este caso el yeso, lo vas a hacer aguadito, vamos a llamarlo así, lo vertes en el molde y va a agarrar la forma que ya fue diseñado para ese molde. Y tú lo vas a sacar del molde y ahí está una pieza y luego vuelves a echar otra y ahí está la otra pieza y todas igualitas porque todas siguen el patrón del molde. Pero nuestro Señor aquí como nos lo emplea en la Escritura, dice que somos barro, somos moldeados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros es trabajado de forma especial y única por parte de Dios. Fíjense, Dios no trabaja igual contigo como trabaja con tu hermano, el de al lado. Es completamente distinto, pero a la vez igual. Esta es la parte hermosa del Señor. Hay cosas que el Señor va a trabajar parejo con todos nosotros, pero hay cosas específicas que trabaja contigo. ¿Por qué? Porque tú eres un barro diferente a tu hermano de al lado. Y hay cosas que a lo mejor cuando el Señor te va moldeando, va viendo y dice, tú tienes este tipo de piedritas, entonces las voy a quitar. Y a lo mejor tu hermano de al lado tiene otro tipo de piedritas, no son las mismas. Tipo de piedritas que son cosas que tiene que quitar. Entiéndase, pecados, pensamientos, todo eso. Entonces, por eso el Señor trabaja de forma individual. Nos moldea a cada uno diferente, mostrándonos que Él es el que nos da forma con sus propias manos. Somos moldeados, fíjense hermanos, conforme lo necesitamos. No todos igual, aunque en muchas cosas parecidos. Por ejemplo, hermanos, aquí en la iglesia o en la familia, Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros de una forma personal, no en masa. Por ejemplo, y esta predicación, por ejemplo, Dios le puede estar hablando un tema que Dios quiere que cambie o que quiere quitarle esas piedritas, como les decía. Y Dios le puede estar mostrando otra área de su vida, diferente a la que le está mostrando el hermano, el de al lado. Entonces, por eso les digo, Dios trabaja de forma personal. El alfarero hace sus obras a mano, son únicas. Aunque se parezcan entre sí, tienen diferencias. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. ¿Por qué lo menciono? Para que no tratemos de buscar ser como alguien más. No digamos, Señor, ¿por qué a mí no me diste los dones que tiene mi hermano? Porque tú a lo mejor quieres ser un vaso, pero el Señor te quiere a ti formar siendo un jarro, un jarrón. Y tú dices, Señor, pero yo quiero tener esto. Y a lo mejor te puedes sentir triste. Es que yo, ¿por qué no tengo estos dones? Yo, ¿por qué no soy así como mi hermano? Pero el Señor te quiere moldear a ti diferente. El Señor quiere hacer algo para ti diferente. Aunque eres barro, pero en las manos del alfarero, el Señor tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Entonces, no te desmotives si no eres como tu hermano. Mejor pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres que yo sea? ¿Qué forma quieres que yo tenga? ¿Para qué quieres que yo te sirva? Digo, imagínense en nuestra casa si tuviéramos puros vasos. ¿Con qué te vas a servir tu caldito? Si todos fuéramos puros platos, ahora platos planos, imagínense. La comida de caldo se derrama. Si todos fuéramos tazas, ¿cómo? O sea, hay variedad
en una cocina de utensilios. Y en el taller del alfarero hay variedad de vasijas. Y todas ellas sirven para algo en el propósitos, propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la misma Biblia, fíjense hermanos, nos menciona que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si recuerdan cuando dice que todos somos parte de este cuerpo y que no todos somos el mismo órgano. Hay unos que son ojos, unos que son manos, unos que son pies. Todos somos parte de este cuerpo de Cristo. Y aún así, a pesar de que todos somos diferentes, todos nos unimos y formamos este cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y esa unidad nos hace funcionar. Dios no nos quiere moldear a todos iguales, sino lo hace de forma individual e independiente. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cuando dejamos, fíjense hermanos, cuando dejamos que otras personas, incluyéndonos nosotros mismos, seamos quienes nos moldeamos o nos demos forma o nos deformemos, es entonces cuando vamos perdiendo la forma del diseño original que Dios creó. Ya en la primera enseñanza ya vimos mucho este trabajo de moldeo. Y yo me voy a enfocar ahorita un poquito más a cómo nos llegamos a deformar. Porque para formarnos ya vimos, el Señor trabaja con el barro, nos va dando la forma. Pero ¿qué es lo que nos hace deformar? Deformados. Dios hace una forma de nosotros, pero nosotros escogemos deformarnos, cambiar. Una vasija de barro, si recuerdan cuando nos explicó el pastor Marcos cómo se formaban, decía que se forma la vasija, se deja por el alfarero secar antes de entrar al horno. Todavía la vasija es blanda. Si la llegas a tocar, se deforma. ¿Por qué? Porque todavía no pasa por el horno. En esta etapa, el barro comienza un poco a solidificarse, pero aún así no es completamente duro. Es susceptible a perder la forma con la que el maestro alfarero la construyó si comienzan a intervenir factores externos. Por ejemplo, podría comenzar a hacer mucho aire, como ahorita ven que de repente en la ciudad empieza a hacer mucho aire. Y a lo mejor podría provocar que si la vasija está fuerte el aire, se empiece a deformar o se caiga y ya perdió la forma que tenía. También podría pasar de que le cae una piedra, andan ahí los niños jugando, un perrito pasa o algo la toca, se deforma. ¿Y qué pasa? Pues esta vasija o este vaso, lo que estaba formado por barro, ya no tiene esa forma original. En la parte espiritual, hermanos, podemos comenzar a deformarnos, a quitar ese diseño original que Dios tenía para nosotros y del propósito con el cual Él nos formó. Vaya conmigo a Efesios 4:13. Efesios 4:13. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta traducción porque lo da, transmite una idea un poquito más clara. Efesios 4:13. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ok. Fíjense, Efesios 4:13, yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice así. Este proceso, el proceso de formación de parte de Dios, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Fíjense, va a continuar Dios hasta que alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fíjense, ese es nuestro propósito, hermanos, que nuestras individualidades que Dios nos creó, con nuestras formas de ser completamente distintas, todos
siguiendo el ejemplo de Cristo, o sea, siguiendo ese diseño original. A pesar de cómo seamos, el Señor nos quiere ir trabajando y moldeando y dice que lleguemos a ser maduros en el Señor. Es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, que seamos a la estatura del Señor, o sea, a imagen del Señor. Fíjense, hermanos, a los primeros seguidores de Jesús, dice la Escritura, que ellos se parecían tanto en su forma de ser, en su forma de actuar, que les llamaron cristianos o cristitos, porque eran mini cristos. La gente los veía y decían, mira, son los mini cristos, y eso era una forma, ellos pensaban que era una forma de burlarse de ellos. Mira, ahí andan esos, los mini cristos, los cristianos. Se burlaban de la gente, de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque su forma de vivir, su forma de ser, ahora sí entiéndase, estas vasijas eran igualitas al Señor Jesús, con sus mismas enseñanzas, su misma forma de vivir, su misma amor que tenían los unos con los otros. Y eso caracterizaba mucho a la iglesia del primer siglo. Por eso la gente decía, son mini cristos, son cristianos. Fíjense, ahora, ¿cuántos de nosotros nos han dicho, pregúntate si te han dicho alguna vez, si eres cristiano, no porque les hayas dicho, sino por tu forma de vivir? A lo mejor la gente vea en ti que no te conoce y que te diga, tú eres cristiano. ¿Por qué? Si no les has dicho. Porque tu vida refleja al Señor. Eres esa vasija formada a la imagen del Señor. El problema es cuando la vasija se comienza a deformar. Y entonces ya cuando nos ve la gente, ya no ve a los cristianos, ya no ve a Cristo, sino ya ve otra cosa completamente distinta. Es muy fácil, hermanos, que nos comencemos a moldear, no conforme al diseño de este maestro alfarero, sino conforme a nuestra carne. La Biblia describe que cuando usted vea en la Biblia que habla de la carne, son todos esos deseos internos que hay en nuestro yo interior, todos esos deseos pecaminosos, todo lo que nos gusta, esas pasiones desordenadas, todo eso es la carne, así lo describe la Biblia. Entonces, nuestra carne es muy propensa a querer deformar lo que el Señor ya ha formado en nosotros. Y luego llega el mundo y sus ideas, y luego llega el príncipe de este mundo y todos quieren llegar a deformarnos, todos llegan a meter su cuchara en nuestra vida. Estos tres enemigos que tenemos y que tiene el maestro alfarero buscan deformar en una batalla espiritual, la cual es llevada en nuestra mente, busca llegar a deformarnos. Nuestra manera de pensar, hermanos, es la que dicta si somos formados o deformados. Es ahí, fíjense, en nuestra mente donde surgen las ideas y la conducta de cada uno de nosotros. Y es donde llevamos a la práctica lo que pensamos. Ahí en nuestra mente es donde se libra esta batalla espiritual. Es en la mente, son los pensamientos, es lo que tú crees, lo que tú piensas, es lo que vas a hacer. Nadie puede hacer lo que no cree. Por eso a los historiadores de los primeros siglos era impresionante para ellos cómo los cristianos estaban dispuestos a morir devorados por los leones. Decían, ¿cómo esta gente puede estar dispuesta a eso? ¿Por qué? Porque primeramente entró en su mente, bajó a su corazón y ellos lo creían y ellos actuaban y estaban dispuestos a morir por lo que creían. Y así todos, hermanos. Si lo que creemos, lo que creemos es conforme nos comportamos. Si alguien practica el pecado, es porque en su mente los pensamientos de pecar no son vistos como buenos. Dicen, no, yo sigo pecando. Es bueno pecar. No pasa nada. Es más, me gozo en el pecado, me divierto, me gusta el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Se siguen practicando. Porque en su mente está eso. El que es bueno pecar, no pasa nada. Hay gente peor, hay gente que hace peores cosas. Ese es el pensamiento de mucha gente en el mundo. Y luego lo tratamos de balancear, decir, bueno,
pues sí hago cosas malas, pero mira, también hago estas cosas buenas. Y quieren hacer esa balanza. Ese es el pensamiento del mundo, tratar de pagarle a Dios. Cuando Jesús, hermanos, llega a nuestra vida y nos comienza a moldear, fíjense, trabaja en nuestro corazón, pero a nosotros nos toca trabajar en nuestros pensamientos para que podamos regir nuestra mente por Dios. ¿Cómo hacemos eso? El Señor llega, entra a tu corazón, si tú le permites, y lo quita ese corazón de piedra y te da un corazón de carne. Pero aún así en tu mente, aún está todavía toda esa suciedad, todas esas ideas que no van de acuerdo a lo que Dios marca en su palabra. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, quitar toda esa basura, quitar todo eso. Vaya conmigo a Romanos 12:2. Vean por qué les digo esto, por qué les digo que la batalla está en nuestros pensamientos, por qué no toca a nosotros, por qué no lo hace Dios, quitarnos esos pensamientos. Que sería muy fácil, fíjense. Uno podría decir, Señor, quítame esos pensamientos, quítame esas ideas. Sí, el Señor te ayuda, pero tú lo tienes que hacer. Tú y yo lo tenemos que hacer. Fíjense, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma de este siglo. Entiéndase, de este mundo, de la forma de vivir de este mundo. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, lo voy a leer otra vez despacito, vamos a ir tratándolo de meditar, porque hay palabras que a lo mejor nos puede costar un poquito de trabajo entender. Dice, no se conformen, y esto es a los cristianos, no se conformen a este siglo, o sea, no tomen la forma de la gente de este mundo, de cómo vive este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación, o sea, algo nuevo. ¿De qué? De tu entendimiento, de lo que tú entiendes, de lo que tú piensas. Dice, ¿por qué te vas a transformar? Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, hermanos, este mismo pasaje, Romanos 12:2, se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Va a salir ahí en la pantalla. Está clarísimo, no nos deja ahí forma de que no lo podamos entender. Fíjense, ya estoy, Romanos 12:2, en palabra de Dios para todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Ya no se pongan ustedes barro, no se pongan el molde que el mundo quiere ponernos. Acuérdense, somos moldeados a mano por parte del Señor. Dice, no te pongas en el molde de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida. ¿Cómo? Con una nueva manera de pensar. Fíjense, ahí está la clave. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Pídele, Señor, cambia mi forma de pensar. Dice, así podrán entender, fíjense, y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Fíjense, hermanos, cómo nos deja muy claro. Para poder cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y vamos a ir desglosando este pasaje, Romanos 12:2, que trae unas palabras bien interesantes. Ahí pon una marca y fíjate cómo lo primero que dice en Romanos 12:2 en tu Biblia, si estás leyendo la versión Reina Valera, dice, no os conforméis. ¿Sí dice así tu Biblia? No os conforméis. Fíjense, la palabra griega que Pablo usa aquí para decir aquí conformar o conforméis, significa no se amolden, o sea, no tomen la forma del molde, no sigan la imagen, o sea, no sigan esa imagen, no sigan ese estereotipo, no sigan ese prototipo, no sigan el esquema de pensamientos, no sigan al sistema de criterios y actitudes de este mundo. En pocas palabras, no imiten al mundo. No quieran ser como el mundo. Y fíjense, el mundo, hermanos, ahora sí es una fábrica de moldes.
Y nos presentan muchos estereotipos, muchos moldes para que ahí todos quieran encajar. Y te puede presentar a lo mejor a un futbolista. Y no es malo ser un futbolista, o no es malo que te guste el fútbol. El problema es que todo eso muchas veces está orientado a desviarte del diseño original que Dios quiere. Y te puede presentar a lo mejor a un futbolista y tú ves y dices, yo quiero ser como X futbolista, porque veo y mete goles y la. Pero luego ese futbolista a lo mejor empieza a llevar una vida de placeres desordenados, de esto y el otro. Y pues todos quieren seguir, todos los jovencitos. Igual las señoritas. Que presentan a lo mejor a una chica, una joven con la que ellas se sienten identificadas, que canta y dice, yo quiero ser como ella. Pero luego empiezan a desviar ese molde y todas quieren seguirla. Todas quieren ser como ella. No se diga los cantantes, hermanos. ¿Cuántos cantantes que muchos buscan desviar a la juventud? Fíjense, yo veía, había una nota que estaba leyendo ahorita en la mañana, me llamaba la atención, decía que, nomás no recuerdo en qué estado, estaban detectándose que por primera vez en muchos años, lejos de haber necesidad de maestros, ahora había necesidad de alumnos, curiosamente. Decían que había necesidad de alumnos porque había en ese estado, la gente o los jóvenes ya no estaban queriendo ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque pues ahora todos quieren ser youtubers, quieren ser blogueros, todos, porque ven que ahí hay dinero. Dicen, mira, yo sigo a ese youtuber, yo sigo a ese bloguero. ¿Yo para qué quiero ser un doctor? ¿Yo para qué quiero ser un abogado? ¿Yo para qué quiero estudiar? Si ellos muy rápido ya se compraron una casa, ve el carrazo que traen y todo. Entonces, fíjense, esto ya nos está afectando. Ven ese molde y yo quiero ser del molde, porque es más fácil ser del molde, que te vacíen y que te hagan la forma, a que el Señor esté trabajando contigo, porque te va a quitar piedritas. No sé si han quebrado, a mí se me ha quebrado a veces una alcancía o algo de yeso, y la quebran, y ven, ahí el yeso no fue cernido, no le quitaron a veces las piedritas. A veces echaron el yeso ahí como está, vámonos, y agarró la forma del molde, y se quebra y tú ves a veces las piedras, viste que no fue un yeso moldeado, fue ahí discernido, no. Así se aventó el yeso. Pero nosotros no somos yeso, somos barro. Y el Señor tiene que quitar todo eso. Por eso dice ahí en Romanos 12:2, no tomes la forma, no te conformes. La Biblia nos enseña que no debemos adaptarnos al estilo de vida como el de la gente de este mundo. Fíjense, hermanos, cuando la gente viaja a un país que no es el suyo y pasa tiempo en ese país, puede pasar que poco a poco, y tienes ahí años viviendo, poco a poco vas adoptando las costumbres y formas de hablar, de pensar y de reaccionar de las de ese país. Tú eres mexicano, actúas como actuamos los mexicanos, tenemos ciertas características, pero imagínate que te viajas a China, un ejemplo. Ya tienen otras formas, otra cultura. Poco a poco, conforme vas pasando el tiempo, te vas a ir adaptando, te vas a ir amoldando a la forma de vivir. No es de la noche a la mañana, pero va ocurriendo este proceso. El extranjero comienza a adoptar esta nueva cultura y esto recibe el nombre de aculturación. Aculturación, o sea, pierdes tu cultura. De sin y culturación, pues de cultura. ¿No? También fácil. Entonces, el proceso de recepción, la culturación, fíjense, es el proceso de recepción. Yo lo recibo, otra cultura y adaptación a ella, que puede suponer este proceso la pérdida de la cultura propia. O sea, ya no eres mexicano, ya no eres ni chino, pues eres algo raro. O puede ser, te puedes ya percibir ahí, no, yo estoy enamorado con la cultura china y yo soy chino, ya no quiero ser mexicano. Y esto espiritualmente nos puede pasar, hermanos. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero ya nos gustó mucho el mundo. Y ya empezamos este proceso de aculturación espiritual. Ya nuestra antigua cultura, nuestra identidad,
Para las chicas, recuerdan que estamos llevando esa serie. Nuestra identidad en Cristo ya se perdió o se empieza a perder porque está más padre la cultura del mundo. La cultura de Cristo, vamos por decirlo así, nos habla de santidad, pero la cultura del mundo nos habla de haz lo que quieras. Tú dale, no pasa nada, todos lo hacen. Los cristianos, hermanos, debemos recordar que aquí no es nuestro hogar, sino que nuestra ciudadanía es celestial. No debemos vivir conforme vive este mundo. Y eso no quiere decir que está prohibido que busques a lo mejor superarte por medio de tu carrera, que busques progresar en tu trabajo, que puedas buscar a lo mejor tener algún bien, todo eso. Si está en la voluntad de Dios, no hay problema. Eso no es problema. El problema es cuando todo lo que gira alrededor de tu vida, todo gira alrededor del mundo y no del Señor. Todo eso, el mundo se debe despegar de tu mente y de tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es el reino de los cielos. El príncipe de este mundo no es el que reina sobre nosotros, sino es el rey de reyes y señor de señores. Y esas son sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes. Eso es lo que nos tiene que regir, no lo que rige a este mundo. Los jóvenes, y aprovechando que están los jóvenes, fíjense, los jóvenes les dice el príncipe de este mundo que pueden tener relaciones sexuales a temprana edad, porque dejan que sus deseos les ganen, no pasa nada, son deseos, es más, Dios te los puso, si te los puso, ¿para qué? ¿Para qué? Si no, ¿para qué te los pone? Ese es el pensamiento del mundo, y así te está moldeando, o así te quiere moldear. Es más, te dice que si tú lo haces, ganas experiencia, te sirve para saber si vas a tener buena química con la otra persona, para saber si eres compatible. Tú inténtalo, vas a ver si eres compatible. Y si no, mira, mejor te separas, no pasa nada. Ese es el pensamiento del príncipe de este mundo. Y demás cosas que se inventa. ¿Para qué? Para darte a ti una forma en el molde que él quiere que tengas. Un molde de perdición. El cristiano que comienza a moldarse a este mundo es aquel que piensa que no pasa nada. No pasa nada. Es solo poquito. Todo el mundo lo hace. Antepone primero los pensamientos del mundo, sus propios pensamientos, antes que poner los pensamientos de Dios expresados en su palabra. Dios, hermanos, nos moldea, nos hace de una forma, pero después dejamos que venga el mundo y nos moldea de la forma que todos tienen, que todos quieren tener. Por eso Pablo vio el peligro que corrían los cristianos en Roma, y por eso les lanza en esta carta esta advertencia, y nos la lanza también a nosotros. Por eso nos dice, no se amolden, no tomen la forma del mundo, no dejen que el mundo los moldee. Ustedes son moldeados por el Señor, por las manos del Señor. ¿Por qué se van al molde del mundo? El mundo busca deformarnos completamente del diseño de Dios. A la mujer le hace creer que no vale y debe de gritar y destruir para que la vean que ella sí vale. Fíjense, nada más incorrecto. Y lamentablemente ve a las mujeres ahí el 8 de marzo corriendo por las calles y pintando y haciendo cosas para que la hagan valer. Cuando el Señor dice, eso no necesitas eso. Al hombre lo trata ahí de estar deformando, diciéndole que la hombría es en tener muchas mujeres. Si tú tienes muchas mujeres, eres un hombre. Si tienes hijos regados por doquier, eres un hombre, eres un macho. El diseño deforme para los hijos les dice que ellos deben de tratar al tú por tú con sus padres. Dice, no, tú no te tienes que dejar de tus padres, tú tienes que decirles, tu padre, pues él te hizo, te gritó, pues tú también grítale. Que ellos pueden inclusive darle órdenes, los hijos, a los padres e incluso golpearlos. Fíjense, eso ya es algo que vemos hoy. Nada más erróneo el diseño que el mundo, Satanás, quiere plantar en la juventud y en todo el mundo, en las personas.
Y así, hermanos, podríamos pasar muchos ejemplos de lo que el sistema de este mundo busca deformar en cada uno de nosotros, en cada persona. Pero lo importante, hermanos, es que no nos amoldemos según el mundo, sino más bien, y es la segunda palabra que vamos a ver ahí en Romanos 12:2, dice, no se conformen, no se amolden a este siglo, vean, sino, y es el opuesto, sino transformaos. Fíjense, esta palabra, la palabra transformaos, es de una palabra muy interesante, que es la palabra metanoia, donde se deriva la palabra metamorfosis. ¿Habían escuchado la palabra metamorfosis? Fíjense, la palabra metanoia, donde se deriva la palabra metamorfosis, es una palabra que significa transformación, significa un gran cambio, pero este cambio ocurre internamente, y esa es la parte interesante. Cuando escuchamos de una metamorfosis, casi a todos, la mayoría, lo primero que se nos viene a la mente es una mariposa. Pensamos en una oruga que llega y se forma en un caparazón y está ahí en el caparazón. Y mientras está en el caparazón, internamente, adentro, está ocurriendo una metamorfosis, una transformación profunda. Y esa oruga que entró, a los días, sale completamente distinta, sale como una mariposa. Es algo que Dios en su hermosa sabiduría hace. Y es lo que hace también en nosotros. Por eso dice ahí, transfórmense, que en ustedes se ocurra una metanoia, una transformación interna, una profunda, no externa. Porque mucha gente puede cambiar externamente. Podemos venir a la iglesia y decir, pues ya, por ejemplo, los varones ya me he visto de camiseta de vestir, las mujeres pueden usar a lo mejor una falda larga, un vestido largo, ya no andar escotadas. Podemos hacer muchas cosas externas, pero internamente no haber una transformación. Y eso no es lo que aquí habla la Biblia. Dice, transfórmense internamente. Tiene que haber un cambio interno. Fíjense, la mariposa primeramente cambia interno, en el capullo. Y cuando sale, y ahora sí, externamente, es completamente distinto. Es completamente distinto. ¿Cómo se vería, imagínense, que la oruga quisiera hacernos trampa y se mete, piensa que se mete ahí a un caparazón y no se mete, nomás se queda ahí en la hojita, y de repente de una forma extraña la oruga se pone unas alas y dice, miren, ya me transformé, ya tengo las alas de una mariposa, pero en su interior sigue siendo una oruga, no ha cambiado. El maestro alfarero comienza nuestra transformación, fíjense hermanos, desde el interior. Trabaja moldeando el barro de nueva cuenta si es necesario. Va quitando lo que no debe de ir y agregando lo que debe de tener. La transformación que Dios hace en nosotros, hermanos, es interna. Hay personas que externamente se pueden ver bien, pero internamente podrían necesitar una transformación por parte de Dios. Y para esta transformación, Dios hace empleo de su palabra, la cual nos va a ir cambiando y transformando. ¿Por qué? Lo vimos, ve conmigo ahí otra vez a Romanos 12:2, dice, sino transformaos, ten esta metanoia, este cambio interno, como por medio de la renovación de tu entendimiento. Para poder ir cambiando, hermanos, nuestra vida, Dios quiere que cambiemos nuestro entendimiento, es decir, la forma en la que pensamos. Si los pensamientos que tenemos no cambian, entonces nos seguiremos comportando de la misma forma. Seguiremos siendo los mismos. Yo me acuerdo, y esta anécdota la comenté hace un par de semanas con las jóvenes, en una predicación el pastor Chuy, él comentaba que cuando ellos estaban un poquito más, pues estaban chicos, pues él decía, estaban chicos, dice, mi hermana, dice, tenía un puerquito. ¿Recuerdan la anécdota de las jóvenes que les tocó esa? Las que sí les tocó, ya se pueden dormir. ¿Ah? No se crean. Y decía el pastor Chuy que su hermana tenía un puerquito. Y le regalaron un puerquito, esos puerquitos, mini puerquitos, ¿verdad? Todos bonitos ahí. Y decía él. Y mi hermana dice, no, pues él lo tenía bien bonito, bien talqueadito, todo perfumadito, que se veía bien rosadito y todo. Y dice él que una vez salieron hacia el campo, andaban de ahí. Y
ese día había llovido, había lodo en el campo. Y va el puerquito y se suelta y lodo. Y, se puerca ahí, el puerquito. Da ahí todo enlodándose. Y llega la hermana del pastor Chuy, el puerquito. Estaba todo cochinito, ¿verdad? Todo ahí sucio, batido de lodo. Y, ¡ay, no! Y llega y lo baña, y puerco, cochino, marrano, la. Entonces lo baña, lo deja otra vez perfumadito, todo rosita, todo bonito, talqueadito. Y ya lo trae, el puerquito, todo bonito otra vez. Y de repente lo suelta y se vuelve a ir otra vez el puerquito al lodo. Y el puerco gozándose ahí, se revolcaba y todo bien a gusto, porque le gusta el puerquito el lodo. Y el pastor Chuy enseñaba esto y decía que cuando nosotros tenemos esa naturaleza de cochinito, por decirlo amablemente, cuando nos gusta ir al lodo del pecado, nos vamos a ir, porque nos encanta el pecado, nos encanta estar ahí revolcándonos en el lodo. ¿Qué necesitamos para dejar de ir al lodo? Cambiar. Que el Señor venga y nos cambie y ya no ser esos cochinitos, sino ahora ser ovejas. Porque a la oveja no le gusta irse al lodo. A la oveja no le encanta, no lo disfruta. Si la oveja se ensucia, ve su lanita y dice, no, esto no es mío, no me gusta. Pero al cochinito le gusta. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a mostrar y nos va a ir cambiando esas ideas de cochinito y que nos va a ir plantando esas ideas de oveja. Es la que nos va a ayudar a renovar nuestro entendimiento. Y uno va a decir, vas aprendiendo la escritura, vas aprendiendo de la palabra de Dios, Dios va cambiando, va provocando ese proceso de santificación, que Dios cada vez va trabajando más y más en ti, y vas a ir entendiendo cosas que tú hacías y que decías, esto era pecado, esto era malo que yo hacía, perdóname Señor, porque yo tenía pensamientos completamente erróneos. El Señor ha lavado esos pensamientos, esos pecados por medio de su palabra y nos hace ver que es malo robar, que es malo mentir, que es malo defraudar y mil cosas que ahí el Señor nos habla de su palabra que hacíamos y que nos regían, que era lo que tú y yo hacíamos día con día, noche tras noche. Mucha gente, fíjense hermanos, entra a centros de rehabilitación y aparentemente están tranquilos mientras están ahí. Pero cuando salen, al poco tiempo, lamentablemente, su vida continúa. A veces con las adicciones. ¿Por qué? Porque nunca fueron cambiados sus pensamientos por los pensamientos de Dios. Su corazón continuó siendo de piedra y no uno renovado por el Señor. No hubo un nacimiento de nuevo que marcara la vida de esa persona. Solo se trabajó en la conducta, pero jamás en el corazón. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que trabajar mucho los padres con nuestros hijos. Trabajar el corazón, no la conducta. Si trabajamos nomás la conducta, se van a portar bien aquí en la iglesia. Pero afuera, cuando ya no los veamos, van a ser de lo peor. Pero cuando trabajamos el corazón, aunque tú estés o no estés, nuestros hijos van a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue trabajando en su mente y ya no tienen esos pensamientos de irse a revolcar al lodo. Van a ver el lodo y lo van a tratar de evitar. La gente, fíjense hermanos, la gente en la iglesia no necesitamos ir a escuchar chistes que se prediquen desde los púlpitos. No necesitamos escuchar pláticas motivacionales que nos digan que estamos bien, que sí lo hacemos, que somos triunfadores. No necesitamos escuchar los 7 puntos para ser un gran líder y ser próspero. No necesitamos al motivador del momento. No necesitamos venir, a escuchar el testimonio de un artista que se convirtió a Jesús. Lo que en verdad necesitamos y es lo que puede cambiar nuestras vidas es venir y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que tiene el poder de renovar nuestro entendimiento. Si yo vengo y me paro aquí, hermanos, y les platico en una hora que el Señor nos permite predicarles, en una hora les predico puros chistes, no va a cambiar su mente nada, su corazón, ustedes van a seguir iguales. Por eso la consigna del Señor es que prediquemos su palabra. ¿Por qué? Porque es la única
que puede ir limpiando nuestra mente. Vaya conmigo a Salmo 119:9. Salmo 119:9. Vean cómo hace el Señor, qué es lo que hace el Señor con su palabra. Es la que nos va limpiando. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su vida? Con guardar tu palabra, o sea, con que la atesores que esté en ti. Así que si te encuentras todo deforme por el pecado, la única manera de volver a tener forma es que dejes que la palabra de Dios haga esa limpieza en ti y ese moldeo en tu vida. Deja que el Señor trabaje en tu ser constantemente. Y entonces vamos a ver, volvemos a Romanos 12:2, cómo dice que cuando tú dejas que eso, que la palabra de Dios produzca esa metanoia, esa transformación interna, que quita todas esas ideas erróneas que tenías, esas ideas de pecado, y adoptas lo que el Señor habla en su palabra, entonces vas a comprobar, como lo dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando vamos dejando, hermanos, que la palabra de Dios sea quien nos moldee y no el mundo, es entonces cuando comenzamos a ver las cosas de una manera espiritual. Por ejemplo, si tu jefe en el trabajo es alguien que no es temeroso de Dios, y tú dices, no, es que yo me quiero salir porque mi jefe no es el pagano de los paganos, es más, es casi Nabucodonosor. Ahí, no, ahí tiene, a lo mejor tiene sus imágenes y quiere que todos seamos así, que la. No te salgas, no debes de salirte de trabajar así. Cuando tú empiezas a ver ya las cosas espirituales, puedes entender que quizá Dios te quiere ahí. ¿Para qué? Para hacer entender a tu jefe pagano que tú con tu vida le des testimonio de lo que es alguien, un verdadero hijo de Dios. Y ya no dice, Señor, cámbiame de trabajo porque aquí hay pura gente que no cree en ti. Pues así hay en todos lados, en todos lados. Yo no conozco un trabajo donde digan, no, aquí todos son cristianos. Ni en los colegios cristianos, hermano. Ni en los colegios cristianos todos son cristianos. A veces uno asume, no, sí. Entonces, en todos los lugares vas a encontrar personas que no creen en el Señor. Pero tú puedes ser esa persona que les hable del Señor con tu vida. Cuando vamos dejando que Dios nos gobierne nosotros y no nuestros pensamientos erróneos, entonces podemos entender la voluntad de Dios. Quizá pasaremos por momentos difíciles, pero después comprenderemos que en esos momentos Dios nos está formando, nos está forjando. Si no dejamos que Dios renueve nuestro entendimiento, no podremos entender la buena voluntad de Dios. Por eso hay personas, fíjense hermanos, cuando uno no entiende la buena voluntad de Dios, cuando no ha dejado que los pensamientos de Dios gobiernen, hay personas que se amargan con la vida, se amargan con las personas. Y ellos podrían decir, es que yo tuve una infancia muy difícil. O a lo mejor dicen, es que yo no tuve todo, yo tuve muchas carencias. Yo a lo mejor no tuve el amor de alguien, de una persona, de un padre, de una madre. Y si tú no buscas que el Señor renueve tus pensamientos, todas esas ideas te pueden empezar a ti a destruir. Todas te empiezan a deformar. Todas esas cuestiones son indudablemente situaciones que marcan tu vida, sí. Yo creo que sí, son muy difíciles. Pero en Cristo podemos ver esas marcas y entender que eran parte de un proceso que Dios quería en nosotros para hacernos aún más grandes. Todo eso, las situaciones complicadas que hayas vivido, que estés viviendo, el Señor las puede usar para moldearte. Imagínense, hermanos, a un Moisés que cuando haya crecido él, se haya amargado con su mamá. Ha dicho, no, mamá, yo no te puedo ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque yo cuando era pequeño, me dejaste ahí, abandonado en el río. Fíjense. Pero sí fue algo quizá doloroso, algo difícil, complicado. Pero el Señor aprovechó aún esa situación para forjar a Moisés, porque tenía un propósito más alto. Entonces, si tú estás pasando o has pasado por situaciones complicadas, pregúntale al Señor, Señor, todas esas situaciones que he pasado en mi vida,
¿para qué las quieres usar en mí? ¿Para qué me quieres moldear con eso? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo sea? Lo que les decía al principio, pregúntale al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo sea? ¿Un vaso? ¿Un plato? ¿Un jarrón? ¿Qué quieres? Con esas cosas peculiares, con esas cosas que yo he vivido, ¿para qué me quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El plan que Dios tiene contigo es que a pesar de lo que tú viviste, Dios tome eso, tome tu vida y pueda utilizarla para el bien y extensión de de su reino. Fíjense, yo he visto testimonios, hermanos, de gente que ha tenido unas situaciones bien complicadas que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos. Y uno los ve firmes en el Señor, firmes ahí, y no solo firmes, predicándole a más gente, hablándole del Señor. Y hace poquito hablaba con una joven de aquí y le decía, mira, estás pasando por situaciones complicadas, sí es cierto, pero un día el Señor va a poner en tu vida a alguien que pasó exactamente o está pasando por lo mismo que tú estás pasando. Y el Señor te va a dar la gracia para que tú la ministres o lo ministres y que le digas, mira, yo pasé por eso que tú pasaste, te entiendo perfectamente. ¿Y sabes qué? Encontré yo consuelo en alguien, en el Señor Jesucristo. Y le puedas abrir el camino al evangelio a esa persona. Si estamos deformes por el pecado y la maldad, lo peor que podemos hacer, hermanos, es negar nuestra condición, decir, no es cierto, yo no estoy chueco, está todo así, todo chueco. Es más, hay otros jarrones más chuecos que yo. No, si no queremos ser moldeados por Dios, nos vamos a quedar chuecos. Pero si somos conscientes de que hemos sido deformados, tenemos que ir con el Señor y decirle, Señor, dime cómo estoy. Estoy todo deforme. ¿Cómo quieres vivir? Con eso concluyo. Pregúntate, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir moldeado por Dios, aunque duela? ¿O quieres ser moldeado por el mundo? Más hay de dos. Ser moldeado por Dios, ser moldeado por el mundo, o deformado, yo diría, por el mundo. Si quieres ser moldeado por Dios, entonces estarás dispuesto al trato de Dios, el cual va a trabajar en nuestro interior para quitar todo aquello que no nos deja ser un buen barro moldeable para el utensilio que Dios quiere hacer con nosotros. El proceso de moldeo a veces es doloroso. Se quitan cosas que amamos, pero es necesario. Mientras no cambiemos, hermanos, nuestros pensamientos por el pensamiento de Dios, entonces no vamos a poder cambiar, vamos a ser los mismos. Seguiremos haciendo lo mismo. Nuestra naturaleza continuará igual y correremos a revolcarnos al lodo nuevamente. Deja que el maestro alfarero te moldee. Si estás todo deforme, ve con él y pídele que enderece tu vida, que cambie tu forma de pensar y que llene tu mente y tu corazón de su palabra, que es lo único que puede cambiar tu corazón. Amén. Ponte de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Y primeramente, quiero que pienses, si tú eres una persona que nunca se ha dejado moldear por el maestro, quizá tu vida está ahorita toda deforme, porque en tu mente has adoptado todos los pensamientos, las ideas que el mundo nos vende. Te pusiste en el molde del mundo y estás todo deforme. No tienes el diseño que Dios quiere para tu vida. Y el Señor te ha estado hablando y te ha mostrado lo que Él quiere para ti. Él no quiere verte así inservible. Él no quiere verte como esa vasija
en la cual no sirve de nada, se cae, está toda deforme. Él quiere trabajar en ti, si tú le dejas. Por eso en esa tarde quiero hacer un llamado a todos aquellos que no han entregado su vida, su corazón al Señor, que nunca le han dicho, Señor, perdóname. Que hoy es el momento en el que tú le puedes pedir eso al Señor. Si tú lo quieres hacer, yo te invito a que levantes tu mano, todos cierren sus ojos, levanta tu mano, nadie te va a ver. Y si quieres levantar ambas manos adelante y le digas, Señor, perdóname, Señor. Señor, ayúdame, porque he sido deforme, Señor. Estoy deforme por mi pecado. Señor, estoy deforme porque he decidido yo llevar las riendas de mi vida. Señor, ve cómo estoy, Señor. Por mi pecado, por mi maldad, por mis malas decisiones, Señor. Esto no es lo que tú quieres para mí. Pero yo he provocado todo eso en mi vida. Quizá me he llenado de amarguras, me he llenado de resentimientos. No he perdonado. Le he hecho daño a mi familia. Y quizá también hay gente que me ha hecho daño y sigo yo amargado contra esas personas. Sigo deforme, Señor. Y una vasija deforme de nada sirve. Por eso te pido, Señor, que hoy, Señor, hagas algo distinto en mi vida, que hagas esa metanoia, ese cambio interno profundo, Señor, no solo externo, profundo, Señor. Cámbiame, cámbiame, transfórmame. Señor, que venga a mí, Señor, tu Santo Espíritu, que me cambie completamente, Señor. Quiero entrar a tu taller, Señor, como ese barro, que tú vayas quitando de mí, Señor, todas esas piedras, todas esas cosas que no son agradables. Yo pensé que eran buenas, Señor, pero ahora empiezo a entender y veo que no. Moldéame, Señor, como tú quieras, Señor. Quita de mí, Señor, lo que tú quieres quitar, Señor. Trabaja en mi ser, Señor. Porque ya he comprobado que lejos de ti, perdido estoy. Pero ahora contigo, Señor, hay un nuevo principio. Hay una nueva oportunidad, hay una transformación verdadera. Y yo quiero ser parte de esa transformación. Cámbiame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Que tu Espíritu, Señor, habite en mi ser y me guíe cada día para no ser moldeado conforme el mundo lo quiere hacer. Señor, en esta mañana te pedimos por cada uno de los corazones, Señor, que se entregan a ti, Señor. Fortalécelos, Señor. Sabemos que la lucha es difícil, Señor. Tienen pruebas en su carne, con el mundo, en sus pensamientos, Señor. Por eso te rogamos, Padre Santo, que tú guardes esta semilla, Señor, plantada en ellos, Señor, en mis hermanos, Señor. Señor, sabemos que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, Señor. Y nos celebramos y nos gozamos, Señor, con aquellos que lo han hecho de todo corazón, Padre Santo. Con los jóvenes, los adultos, Señor, que entregan su corazón a ti, Padre Santo. Recíbelo, Señor, en tu precioso reino, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, donde ahí somos anotados gracias a lo que tu precioso Hijo Jesucristo ha hecho. No a nosotros, Señor, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú nos has dado la salvación en la preciosa muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó para salvarnos, Señor. Ahí cuando el mundo veía que moría un hombre, nosotros veíamos a nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, por morir por nosotros y por salvarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor.
Señor les bendiga, hermanos, que vayan con bien y a irnos llenando cada vez más de los pensamientos del Señor y no los del mundo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente Dios el jueves.